Bueno, Dios les bendiga y bienvenidos a otra transmisión. Este es tu podcast, Vida Reformada. Como siempre, nuestro propósito es profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas transforman nuestra imagen y vida a la semejanza a Cristo. Gracias por sintonizarnos una vez más. Esta es la parte 2 y vamos a estar viendo lo que es la caída del hombre. Esta es la parte 2. Si no has podido escuchar el próximo, les pido que el anterior, perdóname. Les pido que vayan a mi podcast Vida Reformada. Ahí están. Esto es 99 doctrinas esenciales. Que estoy grabando en muchos lugares a la misma vez, so bear with me. Aguántese conmigo. Parte número 2 de la caída, 99 doctrinas esenciales. El propósito que hice esto fue para entrar a lo que es unas doctrinas importantes, cosas que como creyente creemos, valorizamos, por qué las creemos. Gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a estar viendo, como dije, la parte 2 de la caída del hombre. Una doctrina muy importante porque la caída del hombre muestra la necesidad de un Salvador. La pecaminosidad y naturaleza pecaminosa del hombre demuestra que debe haber una dependencia de un Salvador y que la salvación no es simplemente una opción y que te toca a ti aceptarlo, sino que es algo que el Señor de comienzo a final es su obra. Él cambia el corazón del creyente, del no creyente, a un corazón de un creyente y le da deseos nuevos para su gloria y para sus propósitos. Lo último que vimos en el episodio anterior fue cómo el pecado afectó el mundo, y vemos que obviamente en Romanos 8, 20 al 22 dice que la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma sea también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Como Pablo nos muestra que a través del pecado no solamente se cayó el hombre y su relación con Dios, sino que también la tierra tuvo efecto, fue rota, y también las relaciones. Quería hablar un poquito antes de comenzar esto. Solamente voy a tocar lo que es la caída del hombre y cómo la Confesión Bautista de Londres del 1689 nos muestra esta caída. Quizás en episodios más adelante, quizás haga una exposición de lo que es la Confesión de Fe de Londres de 1689, pero hoy solamente quiero compartir lo que dice esta confesión sobre el pecado y la caída del hombre. Esto es lo que dice: aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte. Aún así, el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva y luego, por medio de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión, al comer del fruto prohibido, transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. En el párrafo número 2 dice, hablando de Adán y Eva, ya vimos cómo cayeron a través de una decisión voluntariamente, todo ordenado claramente por los propósitos de Dios, su providencia. Dice el párrafo número 2, dice, nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de la justicia original y de su comunión con Dios. Aquí vemos la separación por el pecado de la creación hacia el Creador.
Y nosotros, hablando de todos nosotros, en ellos. Por la culpa, la muerte sobrevino a todos. Eso es lo que vimos en sermones anteriores en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esta condición del pecado es universal. No solamente los no cristianos, pero los cristianos, todo el mundo fue afectado por esta condición. Viendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. No tan solo nuestros deseos, pero también estamos inclinados a desear lo malo. Romanos 5:12, también es Tito 1:15, Jeremías 17:9, Romanos 3 del 10 al 19 muestran esta corrupción del hombre, con cuanto todos han pecado. Por ejemplo, Romanos 3, 10 al 19 dice: no hay ni un justo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con la lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto acampa un montón de áreas de la vida del cristiano, donde dice: no hay ni uno justo, no hay ni uno que haga lo bueno, no hay ninguno que busque a Dios. Por ende, la decisión de esta salvación genuina que el Señor ofrece no es una decisión propia, porque nuestra pecaminosidad está inclinada, nuestra naturaleza está siempre inclinada a rechazar las cosas de Dios. Por ende, por voluntad propia, no podemos agradar a Dios, no podemos buscar las cosas de Dios, sino que tiene que haber una intervención divina. En el corazón del no creyente no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el temor a Jehová, obviamente, como dice el libro de Proverbios, es el principio de la sabiduría. Después el versículo 3 dice: siendo ellos la raíz de todo el género humano, y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad, que desciende de ellos por generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado. Y eso es lo que nos dice el Salmo, obviamente 51:15. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado mi madre me concibió. Una vez niño es nacido con esta naturaleza, porque fue imputada por los primeros padres. El género humano completo ha sido corrompido por esta naturaleza de generación en generación. Ahora somos concebidos en pecado y siendo por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que dice Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestras carnes, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos esclavos al pecado, la cual vamos a ver continuando.
estábamos sujetos a la muerte. Eso quiere decir que el no creyente ahora mismo está sujeto a una muerte eterna, como dijimos en el episodio pasado. Esta muerte no solamente fue física, pero fue espiritual y eterna. Y también estamos sujetos por esta naturaleza a todas las miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor sea el que nos libere. Y así dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El no creyente se encuentra bajo la ira de Dios. Por eso yo encuentro un poco peligroso las maneras que he visto de las personas evangelizar. Que lo primero que te quieren decir es que Dios te ama. Cristo te ama. Y no hay ningún sentido de entendimiento. Simplemente este versículo dice: Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De la ira de quién? Jesús está hablando. De la ira venidera Jesús nos libró. ¿De qué ira venidera? No es la ira del demonio, del diablo, porque él va a ser también sujeto a esta ira venidera. Es la ira de Dios. Es la ira de Dios, la cual Jesús nos libra. Eso fue lo que él hizo en la cruz del Calvario. Podemos ver que la naturaleza pecaminosa del hombre no puede ser cambiada, no puede ser quitadas, y el deseo del no creyente es inclinado, y del creyente también es inclinado a hacer lo malo. Por eso necesitamos una intervención divina. Hay varios versículos aquí, pero como dije, en episodios futuros haré una exposición de la Confesión de Fe Bautista del 1689, la cual por ende es la que sujeto, la que atesoro, no con mi autoridad, porque mi autoridad es la Escritura, pero todas las cosas que dice esta confesión de fe, lo que me dice es: esto es lo que creo, y abajo te da los versículos de la Biblia, por esto es que lo creo. Eso es una confesión bíblica. El tercer párrafo de esta confesión sobre el pecado dice: de esta corrupción original, el pecado de Adán y Eva, corrupción original, pecado original, por la cual estamos totalmente indispuestos o incapacitados o opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales, como si la raíz de todo el mal que pasa en la tierra, que hacemos nosotros, no proviene del externo, sino de lo interno. En el episodio pasado también vimos cómo del interior del hombre, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, la ira, el adulterio, la fornicación. Todo esto son deseos internos. El libro de Santiago también lo dice. ¿Por qué tenemos guerra y por qué tenemos pleitos? Y no es que hay un deseo dentro de nosotros que choca. Y el párrafo número 3 dice que esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, aún así tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdaderas y propiamente pecado. Para ponerlo en palabras más sencillas, el no creyente vive una vida deliberadamente de pecado, sin entendimiento de pecado, sin entendimiento de que está mal. Por eso ves tanta gente con la ideología de género, es un ejemplo. Como pueden ver, algo no creado por Dios, hacer lo que se haga sentido, obviamente no hace sentido.
Y una persona que vive en pecado, en inmoralidad y todas estas cosas no tiene, tiene un conocimiento de que está mal quizás hasta algún grado, pero yo pienso que no puede realizarlo a menos que el Señor lo revele. Por eso yo digo que evangelizar de manera, hey, Cristo te ama, darle tu vida a Dios, como si eso fuera algo posible, es muy peligroso. El cuadro del no creyente es una persona que está incapacitada para buscar de las cosas de Dios. Y yo sé que ahí viene el tema del libre albedrío, pero también haré quizás un episodio expandiendo en lo que es una cosmovisión del mundo de el libre albedrío y lo que es una perspectiva bíblica del libre albedrío. Ya sabemos que esta corrupción, esta naturaleza, permanece como quiera en el creyente, pero ahora como el Espíritu de Dios mora dentro del creyente, hay una guerra actual. Ahora cuando le fallo al Dios que amo, siento un remordimiento que me lleva al arrepentimiento. No vivo una vida de constante pecado sin arrepentirme, sino que sé cuando estoy ofendiendo a mi Señor. Por ende, continuamos y quería darte solamente esa exposición de lo que es la Confesión Bautista de Londres del 1689 sobre el pecado. Te da un marco de este pecado que es algo que no se puede tomar liviano. Por eso, continuamos en nuestras 99 doctrinas esenciales y la próxima es las que estamos esclavizados a este pecado. Debido a esta caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, toda la humanidad, como dije, ha heredado una naturaleza pecaminosa que los inclina hacia el pecado y la rebelión. Los seres humanos están esclavizados al pecado, eso es lo que nos dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. Viviendo continuamente con la propensión a transgredir los mandamientos de Dios siempre que sea posible. Ahora, no es hasta que uno experimenta la salvación a través de la obra de Cristo que uno puede superar esta esclavitud del pecado mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos 8 te da un completo cuadro de lo que es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esto no es como un switch de luz que puedes prender y apagar. Hoy estoy en la carne, mañana en el Espíritu. Eso también es algo incoherente y un error muy grande en el movimiento evangélico. El cristiano peca, sí, pero no vive una vida de pecado continuo. Nosotros no nos ponemos algo y nos quitamos. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. No, el cristiano es una creación nueva, una regeneración de corazón. Aunque todavía lucha con el pecado y tentaciones del mundo, y todavía tiene esta naturaleza pecaminosa que está inclinada al pecado, la realización del cristiano es que está falto de gracia y conoce a su Creador como el último y único sustento para su vida. Por eso te digo, la tentación y pecado. Y ahora, la tentación obviamente no es equivalente al pecado. La tentación puede referirse a deseos naturales, buenos, que son torcidos y dirigidos hacia el placer propio. En lugar de darle gloria a Dios, te das autosatisfacción. Jesús fue tentado como nosotros, eso lo ves en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado. Sin embargo, él nunca pecó, sino
que resistió fielmente la tentación y siguió la voluntad de su Padre. Conociendo nuestra debilidad, debemos estar en guardia contra esta tentación que puede llevarnos al pecado. Por eso, Mateos 26:41, Jesús le decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está puesto, aquí vemos ambos en guerra, pero la carne es débil. ¿Ves en Romanos 8 aquí esta idea de el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Por ende, vemos esta esclavización del pecado. Obviamente, como cristianos vamos a ser tentados, por eso Jesús nos exhorta: mantente en la palabra, mantente en oración, para que Dios sea el que nos libre de pecado, como dice la gran oración de Jesús. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y oramos para que Dios nos libre de este mal. Oramos para que Dios no permita que entremos en tentación. Ahora, cuando eres tentado y pecas, obviamente que este pecado lo que da es culpa y vergüenza. Cristo murió por eso. Pero la culpa se refiere al estado objetivo de alguien que es encontrado culpable por un error cometido, así como la incurrida en el castigo que viene con ellos. Eso lo dice en Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Mateo 5:21 y 22. Habéis oído que se dijo los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, a todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. La vergüenza, obviamente, cuando pecamos, es el dolor emocional que proviene de acciones pecaminosas. Las Escrituras enseñan que los seres humanos son culpables en un sentido objetivo y también sienten el peso de la vergüenza en un sentido subjetivo. Pero lo que no hay en el no cristiano es una convicción y un deseo de arrepentirse, al menos que no sea Dios quien lo dé. Ahora, vemos también cómo el mundo está opuesto a Dios. Y esto es algo bien importante. Hay momentos en las Escrituras que el término mundo se refiere a más que simplemente al planeta Tierra físico o a la población humana colectiva. En muchas instancias el término se refiere a una fuerza espiritual activa y maligna que está en conflicto directo con Dios y su reino. Esta fuerza maligna mundial opera obviamente bajo el control de Satanás. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto también en Juan 14:30 dice: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Mostrando que Satanás es el que está operando obviamente en este mundo. El mismo egocentrismo y engaño que se encuentra en su carácter. Ahora, los cristianos se les llama a vencer al mundo de la maldad espiritual mediante no tus atributos, sino la fe en el Dios de Jesús.
Primera de Juan 5, 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esto se trata de la fe. Para resumir todo esto, lo que quiero dejar claro en este podcast es que yo creo que he mencionado esto antes: para ver la gloria y entender la gracia, la majestad y la divina gracia de Dios, tenemos que entender la pecaminosidad y la oscureza del corazón humano. Y que el Evangelio es las buenas nuevas de esta salvación necesaria. No es una salvación que es una opción, porque Cristo no murió de manera retórica en la cruz, sino que Él murió para cumplir el propósito, y ese propósito es salvar, como nos dice en Juan capítulo 6, creo que es el versículo, vamos a buscarlo por aquí. Aquí el versículo 37, Juan 6, 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo para hacer no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está Jesús hablando, diciendo: todo lo que el Padre me da, los creyentes, el Padre se los dio a los hijos, al Hijo, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de los que ya Él está atrayendo, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, Jesús está hablando, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre, la cual fue quien lo envió. Versículo 39 de Juan 6. Y esta es la voluntad del que me envió. Vine a hacer la voluntad del Padre, no vine a hacer mi propia voluntad. Esta es la voluntad de mi Padre, que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. La Biblia no puede ser más clara, hermano. La Biblia, este pasaje no puede ser más literal posible. Jesús, de manera sencilla para entender, te dice que vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. Esta es la voluntad del Padre, que los que el Padre me dio, yo no pierda ninguno. ¿Tú te has podido pensar cómo tú pierdes tu salvación? Si Jesús, quien vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre, dijo que los que el Padre le dio como regalo, sus ovejas que escuchan su voz y lo siguen, que Él no va a perder ninguno. Sobre mi salvación se encuentra en las manos de Jesús. Y yo dudo que ir a la cruz del Calvario, como Él murió por mis pecados, un acto tan atroz, un acto tan inhumano, y que Él fue voluntariamente por mí en la cruz cuando yo merecía eso, cuando quien mereció estar en la cruz era yo por mis pecados. Él fue voluntariamente y dio su vida por mí, por todo aquel que en Él crea. Y después de eso, Él me va a soltar. No es que yo sea una perla preciosa, es que su obra redentora trabaja de esa manera. Es que el plan divino de Dios tiene que obrar efectivamente
La salvación es un regalo de Dios. No es algo que tú te ganas. Es un regalo gratuito. Y después que Él hace este acto redentivo para salvarte, te puedes perder. Tu salvación está en tus manos. Por eso es que es importante entender la caída del hombre. Porque va todo conectado. Si tienes una visión o tienes un entender errónico de lo que es la caída del hombre, eso se va a conectar a tu teología de la salvación. Porque si yo escogí a Dios de la misma manera, puedo desecharlo. No. El acto redentor de Cristo tiene un impacto eterno en la vida del creyente. Juan 6. Lo que me dio mi Padre, no lo voy a echar afuera. No lo voy a perder. Que yo no pierda nada. Esta es la voluntad del Padre. Cristo vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. ¿Falló? No. Si no, no lo es todopoderoso. Si Él no puede sostenerme y preservarme hasta que mi cuerpo sea glorificado, el acto redentor no tuvo poder. Y eso es ilógico. El acto redentivo de Cristo fue efectivo. Y todos los que antes de la fundación de la tierra fueron escogidos para vida eterna serán salvos. Por eso es que Él dice, predica la palabra, para que las ovejas mías que me conocen, que escuchan mi voz, me seguirán. Ese es el evangelio. Como ovejas nos vamos de Él, no queremos nada que ver. Y Él viene, interviene de manera divina. Nos cambia el corazón de piedra. Nos da un corazón de carne con afectos nuevos, redirigidos hacia Él. Ahora sí deseas al Padre, porque conoces de la obra redentora. Ahora sí estamos en comunión con Él. No hay condenación alguna. Hemos sido justificados y reconciliados con nuestro Dios. Para perder esto, el Señor tiene que retroceder en su palabra. Y el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Es claro, hermano. Y este es el evangelio. El pecado del hombre lo hace electo para poder salvarse. El Señor da su vida por sus ovejas. Yo estaba muerto en delitos y pecados, pero Cristo en su gracia, por su voluntad, no hay nada en mí, ni mis talentos, ni nada, ni mis méritos, nada me hizo elegible, pero solo su gracia. Ese es el mensaje del evangelio. No es Cristo te ama, entrégale su vida. Eso es un disparate, hermano. El Señor manda que hombres y mujeres en toda la tierra se arrepientan y crean este mensaje. ¿Para qué? Primera de Tesalonicenses, para que escapen la ira venidera. Este es el mensaje del evangelio. Arrepiéntete porque has vivido una vida de odio a Dios y de amor a ti mismo. Tú necesitas salvación. Esto no es una opción. Esto es una necesidad. Yo te exhorto, hermano, arrepentíos de tus pecados. Que el Señor tome tu corazón y lo cambie y te dé afectos nuevos para Él. Ese es el mensaje del evangelio. Y la caída del hombre
Es esencial en su salvación, para que veas cómo Él salva a un pecador de sus pecados. Él da su vida por sus ovejas y nada se las va a quitar de las manos. Nada. Hasta aquí este episodio. Esto es Vida Reformada. Como siempre te digo, la misión es profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra mente a Cristo. Como siempre les exhorto, escríbeme, mi correo electrónico es vidareformada1@gmail.com. Estamos en Facebook e Instagram como Vida Reformada. Si quieres ser parte de uno de estos programas, te invito. Si tienes una doctrina, una teología o algo que no es igual a la mía, me encantaría tenerte aquí. Como siempre digo, vamos a hablar, vamos a afilarnos los unos a los otros. Quiero ser de bendición para ustedes, así que comparte este video si te fue de bendición, si edificó tu vida, para que más gente sea expuesta a enseñanza bíblica y que los corazones de los que Dios le entregó a su Hijo para redención sean cambiados. Dios les bendiga y hasta la próxima.